Buenos días, mi nombre es Talita Marcondes, yo soy responsable por recursos humanos de Bosch Panamá y Bosch Colombia. Y la Cámara Colombo-Alemana nos ha invitado a hablar un poquito sobre el futuro del trabajo en Colombia y en el mundo, ¿no? Bueno, nuestra percepción sobre el futuro del trabajo es, principalmente, hay algunas habilidades que los jóvenes tendrán que tener desarrolladas en el mercado de trabajo cuando ingresen, que todavía hoy no están contempladas en la currícula escolar, ¿sí? Entonces, bueno, los jóvenes son capacitados siempre para competencias técnicas, o sea, soy un técnico en recursos humanos, un técnico en contabilidad, un técnico ingeniero. Sin embargo, esas competencias sí siguen siendo muy importantes. Sin embargo, vienen otras competencias principales en el futuro del trabajo, que son las soft skills. ¿Qué son esas soft skills? Son competencias más ligadas a factores personales, pero que tienen mucho que ver con el desarrollo profesional y con el desarrollo en una compañía. Son, por ejemplo, cooperación, proactividad, habilidades de negociación, habilidades de exposición y postura y principalmente en un futuro de trabajo, habilidades de creatividad e innovación. Y se exige también de las escuelas que pues haya un cambio en la grade curricular, ¿no? Porque hoy, como yo menciono, esas competencias no son aprendidas en la escuela y de hecho son muy importantes, entonces deberían ser agregadas en el currículo y además de eso, materias ya básicas como por ejemplo matemáticas, gramáticas siguen siendo importantes. Sin embargo, es interesante que el enseño, las escuelas puedan cambiar un poco la manera con que se realizan esas materias, ¿no? Como mencionaba, las escuelas tienen que tener esos soft skills en su currículo, en su grade curricular. Sin embargo, también deberían tener una manera diferente de tratar las materias básicas como matemáticas, como gramáticas y pues, otras materias ya conocidas, que es adaptando el conocimiento de los jóvenes de acuerdo con lo que van a necesitar en el mercado laboral, ¿sí? Por ejemplo, hoy se exige decorar una fórmula o hacer las cosas sin internet. Sin embargo, en el mundo real de trabajo es imposible que un profesional no consulte internet o no vaya en Google hacer una búsqueda. Entonces es importante que haya esa nueva metodología conciliada con las materias base en la grade curricular para que los profesionales ya vengan a las empresas mejor preparados y mejor desarrollados, ¿sí? Cuando hablamos sobre el futuro del trabajo en términos de ambiente laboral, hay algunas tendencias claras que la verdad ya son realidad hoy, como por ejemplo el home office, los horarios flexibles de trabajo, y de hecho muchas empresas ya lo aplican, en Bosch también ya lo aplicamos. Eso es muy positivo porque posibilita al profesional que tenga más equilibrio entre vida personal y laboral, además de que tenga más flexibilidad para trabajar, sea en su casa, sea en un café. De hecho, el puesto de trabajo del futuro y de ahora es cualquier lugar que haya internet, que haya un WhatsApp, que haya un Skype. Entonces, eso cambia un poco la manera de trabajo. Sin embargo, hay algunos contrapuntos que son importantes considerar en ese proceso, ¿no? El principal de ellos es, si la empresa ya no mensura el colaborador, el rendimiento del colaborador, por el horario de trabajo, ¿cómo lo mensura entonces? Y la principal manera de mensuración es por logro de metas. ¿Qué significa eso? En cambio que el horario de trabajo está mucho más flexible y los lugares de trabajo también, las metas vienen siendo cada vez más un diferencial para la persona mantenerse en la empresa. Las empresas se vuelven cada vez más meritocráticas y por su vez las metas vienen siendo cada vez más complejas y enfocadas no en términos manuales o procesuales que son cotidianos, pero sí en términos de innovación, de creatividad y de nuevas propuestas para el entorno laboral. Cuando hablamos también de un ambiente en que tú no necesitas estar en la empresa para trabajar, eso impacta mucho en lo que es la cooperación. Entonces, la cooperación también es un soft skill muy importante para el futuro, de hecho para el presente, para que se pueda seguir haciendo el networking, para que se pueda seguir teniendo contactos con los stakeholders principales en las actividades. Sin embargo, con la difícil tarea, con el reto
de hacerlo virtual, ¿no? De hacerlo sin ser presencial. Un ejemplo, por ejemplo, en Bosch, tuvimos un cambio en nuestro bono anual. Antes era pago individualmente y ahora lo tenemos de manera conjunta. Eso significa que si yo, Thalita, tuve un buen logro de metas, pero mi división no lo tuvo, entonces yo tengo mi bono reducido. La idea es fomentar también la cooperación en términos del paquete salarial. Bueno, cuando hablamos de liderazgo del futuro, ¿no? Considerando toda esa complejidad de puestos de trabajo, de horarios totalmente flexibles, eso exige del liderazgo un abordaje diferente también. Cuando hablamos de los líderes, de los general managers, ¿sí? Líderes más top en la organización, sus actividades se vienen cambiando a lo largo de los años, a lo largo de esos últimos años, de manera significativa. Antes esas personas eran responsables por mantener la gobernanza de la corporación, más que nada. En cambio que actualmente esas personas tienen un papel mucho más de embajadores de la empresa, de representantes, sea en contextos personales, presenciales, o principalmente en medios sociales como LinkedIn. Ese cambio es significativo, ¿por qué? Porque cuando tú dejas de ejercer la gobernanza de una empresa para ser un representante, un embajador de esa empresa a la óptica externa, tú tienes que tener un buen team abajo de ti garantizando esa gobernanza, ¿no? ¿Qué significa eso? Ya un general manager no necesita tener conocimientos detallados de contabilidad, de informática, de recursos humanos, porque él tiene personas a cargo de esas áreas que garantizan la gobernanza de esas áreas y la interactuación entre toda la compañía. Por eso tienen mucho más tiempo para que sean embajadores, de hecho, de la empresa. También es una realidad que los líderes actuales tienen muchas personas a cargo en diferentes países, ¿no? Entonces tenemos la complejidad de no tener esas personas cerca, personas con culturas completamente diferentes, con idiomas completamente diferentes, y eso exige de los líderes también un abordaje completamente diferente. Por eso también fomentamos mucho en Bosch el tema de diversidad, ¿sí? Entender las culturas, entender por qué hace con que cada cultura haga determinada actitud o trabaje de determinada manera, es muy importante para un líder que hoy, por ejemplo, en Bosch tiene 6 o 7 personas de diferentes países en su equipo. Bueno, y por fin nos preguntaron aquí si los robots reemplazan a los colaboradores, ¿no? Y lo que tenemos a decir sobre eso es, los robots nunca van a lograr reemplazar al humano, ¿no? Al capital humano. Lo que sí es una realidad es toda la robótica en términos procesuales, o sea, todo que es manual, operacional, sí puede ser robotizado, y de hecho ya lo es con todos los términos que tenemos hoy de Industria 4.0, de Internet of Things, de toda la automatización de líneas de producción, eso sí es una realidad. Sin embargo, cuando robots asumen ese puesto de trabajo antiguamente humano, da a los humanos potencial para invertir en otra habilidad, ¿no? Que es la que siempre nos ha diferenciado como humanos, que es de hecho la capacidad intelectual. Entonces, sí, en términos de manufactura, en términos procesuales, los robots sí pueden reemplazar a la gente. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, de capacidad creativa, de cómo crear nuevos modelos de negocios, ahí un robot no lo puede hacer, ¿no? Entonces, de hecho, ese es el capital humano que más va a ser necesario en el futuro y que ya es necesario desde ya. Si tienen más preguntas o cualquier otra curiosidad acerca de lo que mencionamos o de Bosch, por favor no duden en contactarme en el chat en vivo. Muchas gracias.